Qué lindo. Estamos de regreso en esta mañana. Muchísimas gracias por el honor de su sintonía. Por favor, sea parte de nuestras conversaciones en redes sociales, @estamañanard, @canal 4rd y @rtvt17. Por supuesto, también podemos hacer esa interacción a través de la cuenta oficial de Quisqueya FM, así tal cual, @Quisqueya FM. Y si usted tiene consultas acerca de temas migratorios, lo puede hacer por esa vía, porque ya tenemos en casa a nuestra querida Karina Pérez Rojas para hablarnos al respecto. Hoy con un tema muy puntual, estatutos de protección al menor. Gracias por estar con nosotros, Karina. Muy buenos días a todos. Gracias por tenerme aquí. Bueno, comencemos por el tema que hoy traes con nosotros para que conversemos al respecto. ¿Cuáles son esos estatutos, Karina? Mira, lo que pasa es que las personas a veces entienden que cuando tienen ya 21 años es imposible entrar como derivado en una petición. ¿Qué quiere decir eso? Tú eres derivado si tú dependes de un principal. Si, por ejemplo, tú tienes un padre ciudadano americano o un padre residente y tú logras entrar, o sea, entras a una de las categorías, entonces si tienes hijos y tienes 21 años, hay quien promueve el desconocimiento de que ya a los 21 años es imposible poder calificar como derivado en una petición de esa naturaleza, y es falso, tanto las de trabajo como las de familiares. Hay formas de hacer los cálculos, porque yo quiero dejar bien establecido que una cosa es la edad biológica y otra cosa es la edad según el estatuto. Hay personas que tienen muchísimo más edad que los 21, 23, 24, 28, dependiendo de la situación particular de su caso. Una persona puede entrar. Se hacen los cálculos tomando en cuenta la fecha de prioridad, la fecha en que la visa, el número de visa estuvo disponible y también la edad que tiene ese derivado cuando se va a otorgar la visa. Un consejo que sí debo darles, porque muchas veces el consulado quizás por algún tipo de desconocimiento en un momento particular pues dejó escapar muchos de esos casos y algunos todavía se pueden recoger. Ahora, es importante mantener la comunicación porque aparte de ese cálculo que debe darle a favor del derivado, no puede haber una interrupción importante porque entonces esa es, digamos, la otra patica de la mesa. Si usted califica por los números, y fruto del desorden que ha tenido el Departamento de Estado en cuestión que tiene que ver con el CSPA, Child Status Protection Act, eso es el Estatuto de Protección del Menor, que yo digo que todavía hoy no hay una forma bien establecida de cómo tiene que llevarse. Usted se comunica con Centro Nacional de Visa, Centro Nacional de Visa simplemente le agrega a esta persona, usted paga el impuesto, pero cuando va a la cita, entonces le dicen no califica. Centro Nacional de Visa no hace esos cálculos, lo hace el consulado. ¿Qué pasa? Al hacerlo el consulado y pasar todo este tiempo entre el Centro Nacional de Visa y consulado, entonces muchas veces cuando las personas califican en asunto del cálculo, el cálculo frío en sí, o sea, cuando se calculan las fechas de acuerdo a la edad del derivado, ¿qué sucede? Hay otra parte del estatuto que dice que tiene que sought to acquire, eso quiere decir que tiene que haber buscado adquirir esa visa en un plazo de un año. Y si usted no lo hace, pues entonces va a perder no por el cálculo, sino por no haber seguido esa parte del estatuto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aunque Centro Nacional de Visa le diga, sí, ok, está incluido, manténganse inquiriendo, preguntando sobre la viabilidad de ese caso. Una forma de no perderlo de una manera prácticamente segura es haciendo el pago. Pero para esto hay que tener la suerte de que Centro Nacional de Visa lo incluya y también hay que tener otra suerte y es que realmente califique. Porque si no califica, usted perdió su dinero. Yo en todo el tiempo que tengo haciendo esto he visto que el Departamento de Estado devuelve ese tipo de dinero, de cuotas, una sola vez. O sea, y fue porque la persona falleció. Entonces, el hecho de no calificar no significa que el Departamento de Estado le va a devolver el dinero de la visa que usted obtuvo. Y si realmente los cálculos no dan, no dan. Eso es importante. Las personas pierden muchísimas oportunidades de hacerse residente, de hacer residente a los derivados de su petición principal por el desconocimiento de esto. Y yo quiero decir una cosa más. Aún el consulado le diga a ustedes que este cálculo no les da,
yo sugeriría que buscaran una persona independiente, que puedo ser yo, pueden ser otras personas, porque es una materia que tiene muchísimo por donde cortar. Pero no se quede con esa sola opinión, porque conozco muchísimos casos donde el estatuto tenía que aplicarse y no se aplicó. Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta. Claro. No todo el personal consular está calificado completo y correctamente. A veces no es, muchas veces los cónsules no son los que asisten, sino personas que quizás están entrenándose, y los errores nadie es perfecto, o sea, todo el mundo se equivoca, el único que no se equivoca camina sobre las aguas y no somos nosotros, entonces hay que tomar eso en cuenta. ¿Se están tomando consideraciones especiales a raíz de que estamos viviendo una pandemia y, como bien ya hemos señalado en otros momentos, Karina, el Consulado de los Estados Unidos está atendiendo lo urgente e importante, pero más lo urgente? Bueno, lo que pasa es que ellos están diciendo que han comenzado ya, han reanudado las visas de inmigrante a un nivel parcial. Y eso es cierto, porque lo hemos visto. Lo que pasa es que yo creo que, óyeme, ya está bueno. O sea, yo pienso que para considerar una emergencia y que lo atiendan de una vez, usted tiene que tener un caso de vida o muerte. O sea, ni siquiera yo digo, Dios perdóname, de enfermedad grave. A veces eso no es suficiente. Y en materia de visa de no inmigrante es catastrófico. Si usted ve el travel.state.gov, dice que para visas de no inmigrante que no sean de estudiante dice 2 o 3 días, lo cual es falso. O sea, es preocupante que, y en materia de visa B1, B2 dice 999 días, lo que también es falso, porque no es tanto. Es un año, es como 9 meses, pero no 999 días. Entonces yo digo que esta constante falta de respeto al aplicante, a los abogados, a las personas que tienen que interactuar con el consulado es grave. Porque si vemos un consulado que cuando vienen los cónsules y se sientan en un programa o cuando ellos van a los programas que quieren y viven diciendo que lo maco y tienen una campaña de lo maco, que los macos que saltan y que son mentiras y que no hagan cosas que no son, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, tampoco podemos tener ese mismo consulado poniendo en su página cosas que no son reales, porque entonces o sea, es lo que pasa con muchísimas otras cosas. O sea, usted no puede exigir una cosa que usted no da. Entonces usted no puede poner en una página que usted tiene que esperar 2 días para una visa de estudiante, cuando eso no es real. La espera está en 2 meses y a veces más. Usted no puede poner en su página 999 días porque está tratando de pasarse de simpático. ¿Con quién? Y yo quiero aclarar que esto no es todo el mundo allá adentro. Lo que pasa es que siempre hay una manzana o dos que dañan a 2 o 3 de al lado. Eso es así y pasa no ahí, siempre, en todos los sitios. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura en la República Dominicana como de no publicar ciertas cosas que tienen que ver con el consulado, pero en la prensa de ellos dicen, cuando un cónsul, por ejemplo, hace lo mal hecho y lo publican, y el otro día salió en la página del Departamento de Justicia, no es Karina, el Departamento de Justicia, que un cónsul en otro país había sido sometido, o sea, lo sometieron cuando regresó a los Estados Unidos porque hizo una serie de cosas que no están bien. O sea, eso no quiere decir que ese sea la norma. Lo que quiere decir es que yo le pido públicamente al consulado que trate de tener transparencia en las cosas que hace. Otra cosa, ¿cómo es posible que en materia de visa de paseo nosotros estemos esperando 9 meses? 9 meses con la burla de que te ponen a la izquierda que las citas están para octubre. Okay. Véasla, Okay. véasla, búscala, para que tú veas si va a encontrar. Entonces, te responden diciendo, no, lo que pasa es que nada más hay 2 o 3 espacios. No, 2 o 3 espacios, eso es para el que entre una vez. Pero, por ejemplo, nosotros como oficina entramos 20 veces al día. Entonces, no es posible que nos digan una cosa que nosotros sabemos de antemano que no es real. Entonces, no sé. A veces eso tiene que ver con cuando no hay ciertas personas nombradas, pero nada, yo espero que el consulado comience a dar lo que exige en materia de transparencia, ¿verdad? Claro. La transparencia es importante, pero tiene que ser, hay una frase, pero a mí no me gusta usarla, pero cuando usted exige algo, debe darlo. Perfecto. No me quiero salir del tema, mira, se está dando un movimiento en el voleibol, en el proyecto un proyecto que es como una finca de talentos del voleibol. Muchas niñas, alrededor de
creo que 250 o 400 y algo, van cada día, acuden al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, al pabellón de voleibol, pero se está dando un fenómeno que hay cazadores de talentos buscando ese fenotipo, esas características que tiene la voleibolista de la República Dominicana para ir a centros educativos, y en su mayoría son menores. ¿Cómo el estatuto de protección lo podemos para, ahora mismo están requiriendo, pero para España, que tiene que tener 1.8, 1.80, 1.90, que son unas estaturas más o menos para jugar el voleibol, estándares internacionales? Entonces, no todas son mayores de edad. ¿Qué información tú le puedes tener a esas madres con esas niñas con la estatura y el deseo de jugar voleibol? Mira, yo te voy a decir algo, yo no entendí nada de lo que tú dijiste, porque Mira, el estatuto... Mira, o sea, hay menores de edad que están practicando voleibol, entonces hay cazatalentos que vienen detrás de esas menores, no tienen los 18 años para irse a escuelas para los torneos deportivos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué información ellos pueden adquirir contigo para hacer todo ese papeleo y que sus hijos sus niñas estén bien protegidas? Mira, hay visas que son especiales para deportistas. Cuando es a nivel de amateur, porque tú tienes las visas P, por ejemplo, que son aplican para ciertos deportistas. Están las visas O, que son visas para extraordinaria habilidad. Normalmente eso requiere una trayectoria, o sea que probablemente para una menor no lo pudiéramos hacer, probablemente, dependiendo de lo que haya hecho. Pero sí hay también, por ejemplo, visas cuando son, y lo mismo pasa para los cantantes, cuando son, por ejemplo, de iglesia, que son amateur, que no son profesionales, aunque toquen quizá como un profesional, porque no tienen la escolaridad, no tienen la academia, pero sí tienen la práctica. Tenemos visas B1, B2, que incluso posibilitan el pago de algo por participación, siempre y cuando estén reducidos al mínimo en un espacio de tiempo. Algunas de estas visas requieren que tú tengas un agente. Todavía hoy se discute qué significa un agente en esa materia. Pero sí, o sea, en una de esas visas, por ejemplo, vamos a necesitar siempre una opinión de una unión, porque hay una cosa en la ley de inmigración de los Estados Unidos que es importante, y es que a ti te sorprende, y es lógico, y yo pienso que está bien hecho, porque ellos tienen que protegerse, pero para un país que promueve tanto una serie de reglas, por ejemplo, tú no puedes llevar una orquesta, por ejemplo, a tocar a los Estados Unidos, sin un agente que se cuestiona si tiene que ser netamente norteamericano o residente, o si tiene que tener una participación importante en los Estados Unidos, pero necesitas una opinión de una unión. O sea, tú tienes que poder decir que estas personas no van a afectar el mercado de los músicos allá, ¿entiendes? Entonces, esas opiniones a veces son necesarias dependiendo del tipo de visa. Y hay que entender que ellos tienen que protegerse. El esquema de la ley de los Estados Unidos sigue guardando el esquema de 1952, el McCarran-Walter Act, que es un poco histórico. Y se ha seguido guardando el esquema. Donald Trump quiso cambiar el esquema de las categorías, de la preferencia, ponerlo quizás un poco más justo desde el punto de vista de él, orientarlo a un sistema de beneficios más que a un sistema de familiaridad. Pero ahí viene la pregunta, que después que una persona está allá, ¿cómo es posible que no pueda llevarse su familia? Se le exige, por supuesto, y la ley está ahí, y es una parte muy importante, lo que tiene que ver con carga pública y con no tomar beneficios al Estado y con poder mantenerse. Cuando en los años de Donald Trump, en los años de Donald Trump sí vimos que hubo una redefinición de lo que era la garantía económica, que ahora, gracias a Dios, se ha echado para atrás. Tú sabes que antes de Donald Trump, con tener un buen solvente, un buen garante solvente, que podía o no ser familia tuya, era prácticamente una garantía si la situación de la persona aquí, del beneficiario, no era pésima, en el sentido de que no era una persona que a puras luces de lejos se viera que iba a ser una carga para el Estado americano, pues eso te garantizaba llevártelo. Cuando Donald Trump se echó para atrás y se volvió a trabajar en lo que era la totalidad de las circunstancias,
se quiso enfatizar eso y de hecho eso sirvió para que en los últimos tiempos del presidente Donald Trump fuera una pesadilla hacer un proceso consular, porque usted tenía que probar, aparte de todo lo que se ha venido probando, usted tenía que probar que el peticionario tenía un plan de acción, algo así como un business plan, que lo hacen para otro tipo de visa. Tú tenías que el peticionario tenía un plan de acción cuando fuera a entrar a los Estados Unidos de qué iba a hacer, cómo usted planea mantener a su familia. O sea, entonces eso antes era nunca visto. ¿Y qué se hacía? Bueno, para los ajustes de estatus se implementó un formulario, el I-944, que te preguntaba desde si tú tenías seguro de salud, seguro de vida, si tenían tarjeta de crédito, qué activos tenían, o sea, todo ese tipo de cosas. Pero la versión consular no era ese formulario, sino que lo que se hacía era pedir ese plan de acción con una declaración jurada que tenía que estar apoyada en documentos tipo declaración de ingresos, tipo un pequeño estado, con cuáles son tus gastos, también tu escolaridad para saber qué preparación tú tenías. Entonces, gracias a Dios que eso hay que darle las gracias a la administración del presidente Biden, porque eso hoy ya no se está llevando como lo estaba llevando la administración del presidente Trump. Hay muchas cosas que el presidente Biden ha arreglado, hay muchas cosas que se están tratando de hacer. Una de las cosas, para mí, quizá las peor que hizo, dentro de las que hizo el presidente Donald Trump en esta materia, no quiero decir de otro tipo de cosas porque no es mi materia, fue eliminar las citas en las oficinas de migración en los Estados Unidos. Antes tú tenías un caso cerrado, trancado, que no echaba ni para adelante ni para atrás. Y tú, después de ciertos trámites, hacías una cita en una oficina local en la que te tocaba. Ahí te recibía un oficial y te podía resolver, mire, yo tengo 3 años tratando de conseguir esto y tengo esto aprobado, esto aprobado y esto aprobado, pero no pasa nada. Ah, no, pero mire, usted tiene esto bien. Yo resolví muchísimos casos así. Todo el mundo resolvió muchísimos casos así, pero el presidente Donald Trump no solamente cerró las oficinas de migración, la gran mayoría, entre las cuales por supuesto tuvimos nosotros, porque este es un país que califica dentro de una casa, dentro de algo que él dijo en una reunión, o que él dijo en una reunión privada, digamos, pero que le publicaron los compañeritos del Partido Republicano, no fueron los demócratas. Entonces, a nosotros nos cerraron esa oficina y eso significaba que antes de ese cierre, las citas se podían hacer para cualquier tipo de caso, que usted tuviera pregunta incluso, que a veces es una exageración, porque hay que pasar como por un coladorcito para no agobiar a los oficiales, se podía pasar a una oficina aquí, en República Dominicana. Si usted tiene una pregunta sobre su caso, y su caso no ha avanzado, pues usted va aquí. Pero en los Estados Unidos eso no se podía. Todavía eso no ha cambiado. No se pueden hacer citas de manera local. Solamente te permiten hacer ese tipo de citas para las personas que nos están viendo, que por ejemplo sean residentes y que no le haya llegado la tarjeta, o que tengan una residencia condicional y que no le haya llegado la aprobación de la residencia definitiva y su consecuente tarjeta de residencia. Usted puede llamar por teléfono, hacer casi magia o hacer muchos rosarios, yo diría, eso son efectivos, el otro no. Entonces, y usted se comunica con un oficial de migración, le autoriza una cita con unos códigos impresionantes para que usted le imprima la cita, es una cosa terrible. Y entonces usted va y ahí le ponen su sello. Salvo eso, usted no puede, cuando usted tiene un caso estancado, 3 años, 4 años, y no tiene una respuesta, y es un asunto puramente legal, o sea, no es una cosa antojadiza, es un asunto puramente legal, usted no tiene dónde ir. O sea, y tiene que buscar, a veces, mira, yo te voy a decir una cosa, a veces hace 17 años cuando yo empecé esto, usted iba donde un congresista en los Estados Unidos a pedir esa ayuda y era automática prácticamente. Un cónsul veía eso y decía, ay, sí, vamos a resolver esto. Ahora no. Ahora no, espérate, hay un canal dedicado a eso, muy cuestionable, o sea, a veces las cosas progresan y no es para lo mejor. Yo pienso que por eso es importante tener este tipo de programa, porque hay que poder canalizar las quejas, porque a veces es como si tú tienes un negocio. Yo tengo un amigo que tiene un negocio que todos conocemos, y a veces cuando uno va y que no le dan el mejor servicio, mira que pero gracias por decírmelo.
porque así le dan una cosa sin recibo, sin factura, y me están robando. Entonces el consulado también, yo creo que tiene que tener, y los Estados Unidos de manera general deben de, tú sabes, agradecer un poco que uno le haga críticas constructivas. Claro que sí, claro. Porque lo que queremos es mejorar el sistema. Yo en mi oficina jamás permitiría que una persona vaya al consulado con documentos falsos. Okay. Y la primera que le hace una preentrevista, y es una cosa que los abogados de los Estados Unidos dicen con mucha frecuencia, soy yo. Yo tengo personas que se sientan ahí y me dicen que son pareja, pero yo me doy cuenta si son o no lo son. Y usted puede estar seguro de que Karina no coge un caso que sepa que la relación es mentira. Eso no es verdad. No lo voy a coger nunca en la vida. Y no importa la cantidad de dinero que me paguen o que no me paguen, o el favor que me puedan hacer. Porque, o sea, ese tipo de falsedades afectan al país. Como lo que está pasando, que no tiene mucho que ver de manera directa, pero lo que está pasando con los Estados Unidos, por ejemplo, que aquí se enviaron muchos perros que tenían problemas de parásitos, no de rabia, pero ahora no están permitiendo la entrada, no solamente de República Dominicana, de muchos otros países, de perros que se daban en adopción. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es evitar. Entonces, uno, como profesional en esta área, lo que hace es aconsejar a las personas, primero para que no abrumen a los cónsules, porque no es lo mismo una carta hecha por una persona que no tenga conocimiento de lo que dice la ley, que una persona que sí lo tenga. Y en ese sentido nosotros somos auxiliares de los cónsules de manera privada. Pues. Y segundo, porque cuando una cosa es falsa, uno le da como la charlita tipo papa, uno le pontifica y le dice, mira amigo, es como le dije a mi hijo el otro día con una sesión personal que dice, mira, es que tú no debes hacer eso, porque al final se van a dar cuenta. La gente cree que los cónsules son tontos. Señores, los cónsules no son tontos. O sea, aló, los cónsules no son tontos. Los cónsules tienen una visión, una trayectoria, y ellos no son tontos. Hay que entender eso, que se equivocan como se equivoca cualquiera. Bien, gracias Karina por estar aquí, edificarnos sobre un tema tan de la cotidianidad, pero que amerita pues una de la actualidad. De una cotidianidad, actualidad, covidianidad. Sí. Hay muchos sinónimos, ¿no?, para decir actual. Gracias. Gracias Liz Reyes. Claro que sí.